Buenos días y bienvenidos a la Factoría Industrial de Vicálvaro, un espacio del Ayuntamiento de Madrid para dar impulso y acompañamiento a las empresas industriales y servindustriales de la región. El día de hoy os traemos un interesante webinar que va a ser impartido por Christian Stay, CEO de Stay Consulting y un experimentado consultor en estrategia e innovación en diferentes ámbitos de empresa y de industria. Con él abordaremos el día de hoy cómo el alineamiento estratégico puede ayudar a vuestras empresas industriales que están en una fase de crecimiento y no solo también a eso, sino a gestionar los proyectos de una manera mucho más eficiente y efectiva para mantener la competitividad y enfrentarnos a los retos que el mercado actual nos impone. Sin más, los dejo con Cristian para compartir esta interesante ponencia. Muchas gracias, Laurín. Muchas gracias, Vicálvaro, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Como comentaba Laurín, me han pedido hacer esta charla o webinar relacionado con el tema de por qué es importante y cómo también desplegar una estrategia, siendo además, ya quiero acotar un tema del cual se habla mucho, pero es un tema que nunca debe dejarse de lado. Las estrategias hoy en día están evolucionando a una gran velocidad, porque las estrategias responden siempre a cómo una empresa puede crecer, desarrollarse y diferenciarse en los mercados. Lo que he preparado para hoy es una revisión muy completa. ¿Ya? En algunos aspectos entraré en detalles, en otros no entraré en detalle, sobre la importancia de tener una estrategia y también los pasos que se deben dar para tener una estrategia. Por supuesto, sabiendo que en diferentes sectores los pasos que se dan para elaborar una estrategia pueden diferir. Además, me he basado en buenas prácticas y por eso he llamado, hoy le he puesto un subtítulo a la presentación que es Crecimiento Estratégico para Proyectos Industriales. Le he puesto el subtítulo del caso a la práctica. Es decir, no solamente quedarnos con la experiencia de algún caso destacado o un caso emblemático o un caso ilustrador, ¿ya? Sino también cómo se puede desplegar realmente en la práctica. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para realizar esta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, la puede formular en cualquier momento, porque como son varios temas, que dejar preguntas para el final puede hacer que algún tema que se mencione muy al inicio se pueda olvidar o se nos pueda pasar. Así que por favor pueden interrumpir en cualquier momento. Como me presentó Laurín, ya, yo soy Christian Stay, pertenezco, o he creado, mejor dicho, una consultora desde hace 10 años en Barcelona, llamada Stay Consulting. Actualmente operamos en Latinoamérica. Sin embargo, mi carrera profesional me mantiene muy vinculado a España, siendo actualmente facilitador y con convenios de participación con Eurecat Academia en Cataluña. También actividades con el clúster Secartis y Smartec. Y más recientemente en Latinoamérica en la Escuela de Gobierno de la OEA u Organización de Estados Americanos. Con todas estas entidades hemos realizado proyectos de formación y proyectos de ingeniería en ámbitos industriales, y tanto en España como en otros países. Centros de cooperación en Perú, un Volkswagen, ya diversas empresas industriales en Cataluña, etc. Además, por supuesto, una actividad intensa en Latinoamérica, ¿ya? Y ahí tienen mi currículum y para quien lo desee, ahí tienen también mi ubicación en el mundo digital. Bien, quiero comenzar y para eso les voy a pedir lo siguiente. Quiero que me ayuden respondiendo la siguiente pregunta, en la cual les voy a pedir que se conecten a la página www.menti.com y entren con el código 5802-2091 y me coloquen dos palabras, he pedido una o dos, máximo dos, que responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario desarrollar una estrategia? Démonos unos minutos, ¿ya? Y les voy a pedir que se conecten. Le pido a Laurín y a Patricia que por favor me apoyen si alguien por ahí tiene algún problema en la conexión, pero por el momento nos vamos a dar unos minutos.
Entren a esa página web con ese código y se les va a pedir una hasta 2 palabras que indiquen por qué es necesario desarrollar una estrategia hoy en día. Ya tenemos un par de respuestas. Vamos a dar algún minuto más. Vamos a poner los resultados. Dame un segundo. Ya tenemos algunos resultados, ya los mostraré. Vamos a compartir nuevamente. Ahí se está visualizando mi presentación, sí. Sí, se ve correctamente. Perfecto. Bien, ¿por qué es necesario desarrollar una estrategia? Hemos tenido algunas respuestas que dicen que es por dirección y por tener un objetivo. Eso está muy bien, porque en realidad una estrategia lo que permite es construir un camino que nos dirija hacia un objetivo deseado. Lo que puede diferir es que a lo mejor ese objetivo deseado, ya, ese norte, pueda variar. En algunos casos puede ser algo muy disruptivo, muy rompedor, crear un nuevo mercado, o puede ser algo más conservador, en el sentido de decir, quiero fortalecer mi estrategia actual, quiero mantener el mercado actual, o simplemente mantener mi posicionamiento actual en una industria o en un sector industrial. Entonces, la estrategia lo que me permite es mantener focalizado, ¿ya?, mis acciones para dirigirlas hacia ese norte. Y lo otro es por tener un objetivo claro. Toda acción tiene un objetivo, pero la estrategia, en el fondo, lo que permite es que exista una gran visión de futuro, que es lo que yo quiero conseguir. Esto me permite ya introducir una pregunta que es importante hoy en día, que es, ¿por qué debemos planificar estratégicamente para crecer? Y aquí quiero partir con un concepto, que es que cuando uno quiere crecer, aunque uno ya esté en una posición consolidada hoy en día, le va a ocurrir este camino que vemos acá en la curva de Fisher, que es la curva cuando uno quiere cambiar las cosas. Cuando uno quiere cambiar las cosas, y ya explicaré por qué es importante hablar de cambiar, uno se ilusiona y se anima muchísimo, pero también, después de comenzar el cambio, viene la desilusión, el cansancio, esa sensación de no estoy consiguiendo lo que quiero, se me está poniendo difícil, etc. Eso le pasa a un emprendedor como a una gran empresa. ¿Ya? La diferencia puede estar en el músculo financiero, es decir, cuánto dinero tengo para soportar estos estados de desánimo. Pero esto que se ve muy atractivo, ¿ya?, y que ha llevado a hablar del Valle de la Muerte, ¿ya?, que se usa mucho en emprendimiento, pero yo lo quiero llevar al plano de la estrategia, ¿ya?, es que este Valle de la Muerte, que es esta bajada, este desánimo que tenemos, que hace que muchas empresas mueran, en una empresa consolidada o en una empresa que ya está en activo, tiene el mismo resultado en el sentido que la estrategia no se desarrolla. Y así vamos a encontrar un montón de empresas que van a decir, oye, ¿cómo tenían la estrategia? Y nos vamos a encontrar con los directivos que dicen, no, empezamos algo, pero ahora eso desapareció o ya no hablamos más de esa estrategia, o mira, ¿sabes qué? Ese tema ya no lo abordamos, no interesa, ¿ya? Ese valle a la muerte a toda empresa le ocurre. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa el futuro estratégicamente, va a producir un cambio. Porque aquí hay que diferenciar algo sobre lo cual incidiré más adelante, y es lo siguiente. Cuando uno diseña una estrategia de futuro, diseña algo nuevo que va a hacer que nos distingamos de la competencia, ¿ya? No voy a tratar de ser igual a la competencia, trataré de ser mejor, haré algo distinto, iré a un nuevo mercado, seguiremos haciendo quizás los mismos productos que en la competencia, pero pensaré en algo distinto, una estrategia comercial distinta, o haré algún servicio distinto.
Y todo ese tipo de cosas lo que hace es que se produzca un cambio en mi organización. Nadie diseña estrategias para seguir haciendo lo mismo, ¿ya? Eso es muy cierto. Michael Porter, uno de los grandes gurús y pensadores de las estrategias, de la planificación estratégica y del pensamiento estratégico, decía hace no mucho tiempo atrás, lo entrevistaban y le decía, oye, ¿qué distingue a un directivo de un no directivo? Y él dijo muy simple, un directivo diseña estrategias. Pero si la estrategia es para seguir haciendo lo mismo de ahora, pero mejor, o es para resolver problemas operativos, esa persona no es un directivo. Un directivo hace estrategias para hacerle la vida difícil a la competencia, que la competencia se asuste con lo que yo estoy haciendo, ¿ya? Ese para mí es un directivo. Y con esta idea, quiero comentar algo. Uno planifica estratégicamente, es decir, pienso el futuro, porque estrategia es a donde quiero ir. Planificar estratégicamente es el camino que voy a construir. Planificar estratégicamente para crecer, porque nadie hace estrategias para decrecer, ¿ya? Es la forma en que yo puedo minimizar el impacto del Valle de la Muerte. Está hoy en día, especialmente después de la pandemia, demostrado que una buena planificación estratégica evita esta curva de la muerte. Ustedes van a leer en muchísimos sitios que la curva de la muerte todos debemos sufrirla. La verdad es que un planificador estratégico les va a decir, no tengo por qué sufrirla. ¿Por qué? Porque me voy a preparar para evitarla. Bien, de esta idea, otro motivo por el cual uno también planifica estratégicamente y tiene que ver con esta idea de tener un objetivo y una dirección, es esto, ¿ya? Que muchas veces las organizaciones dicen, tengo negocios, pero ¿cuál es mi negocio? ¿Qué hago yo? ¿Ya? O tengo muchos negocios, pero muchas veces se confunde el negocio con los mercados. Es decir, se confunde cuando uno dice, tengo un negocio con porque estoy vendiendo de forma masiva o estoy vendiendo en Latinoamérica. Y uno dice, tengo negocios distintos. No, puede ser el mismo negocio, pero en mercados distintos. Entonces, muchas veces el negocio es más una idea que está en mente más que algo concreto. Y la planificación estratégica ayuda a visibilizar ese negocio y que se comparta, que lo vean más personas, ¿ya? Otro tema importante cuando uno planifica estratégicamente es tener claridad en algo. Una cosa es el plan estratégico y la otra es la planificación estratégica. Aquí pongo la frase de un general de los Estados Unidos que dijo lo siguiente, un plan no es nada, la planificación lo es todo. Un plan es un documento, es un libro en donde hay una serie de elementos que dice qué hacer, pero que puede quedar en un cajón. Muchas veces ustedes escucharán que dicen, vino un consultor y me hizo una planificación estratégica y cuando alguien pregunta dónde está, alguien dice, bueno, tenemos un indicador, tenemos un objetivo por aquí, pero ¿dónde está? Alguien dice, bueno, está en un cajón. O hemos escrito por ahí una frase muy bonita que representa lo que somos, pero no vemos el plan. Sin embargo, lo importante es la planificación, que lo es todo, que lo es absolutamente todo. La planificación es el estar constantemente pensando en este futuro y ejecutando estas acciones que yo he pensado hoy para llegar a ese futuro deseado, que me marcan la dirección y el objetivo, ¿cierto?, de cómo alcanzar ese futuro que mencionábamos anteriormente cuando hicimos la encuesta. Otra cosa importante hoy en día, y esto surgió en la pandemia, es que los mercados evolucionan. Ustedes habrán escuchado que se habla de mercados en constante cambio, mercados que son disruptivos, etc. La verdad es que los mercados siempre han cambiado. Si ustedes revisan la literatura hace 100 años atrás o 200, nos vamos a encontrar con las mismas frases. Incluso los romanos, ¿ya? El Imperio Romano, ellos decían, sí, que el mundo cambia. Lo que en realidad siempre ha cambiado el mundo y las empresas siempre se van a encontrar con que el entorno les cambia. La diferencia hoy en día es que se habla que tenemos escenarios disruptivos escalables. ¿Qué significa un escenario disruptivo escalable? Que el entorno está cambiando de formas no previstas, ¿ya? Ya explicaré eso a continuación, qué significa no previstas, y que va escalando. Es decir, hoy día pasó esto y con lo que pasó hoy día, mañana va a pasar otra cosa. Y después va a pasar esto otro. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor ustedes me pueden corregir, pero permítanme, dentro de mi desconocimiento del tema, usarlo como ejemplo. El caso del cambio climático. Por ejemplo, yo estoy en Barcelona ahora
Yo venía de Latinoamérica, y aunque el ejemplo puede ser muy doméstico, pero ilustra muy bien esto de escenarios disruptivos escalables. Antes de viajar, les digo, 24 horas antes hice mi maleta y decía, Barcelona va a tener una temperatura que no va a superar en los próximos 15 días los 18 o 20 grados. Y va a estar frío además. Y traje ropa para entorno frío. Llego acá, aterrizo y me encuentro con una sorpresa, que hay más de 20 grados y no ha bajado de los 14, 15, 16 grados. Y toda la ropa que traía no me ha servido, ¿ya? En ese caso me encontré con un entorno cambiante. Muchos de ustedes dirán, bueno, no sabes cómo son las cosas, las estadísticas, no viste la inteligencia artificial, etc. Pero si yo como empresa tomo ese ejemplo, diría que así son las cosas. Pero además, ¿qué significa que sea disruptivo escalable? Primero, que el cambio climático, que es el que hace que la temperatura cambie, ha hecho que deba manejar una variable sobre la cual no tengo control, que es el clima. Y pongo un dato más a consideración. El año pasado yo hice este mismo viaje en esta misma fecha y el año pasado la temperatura en Barcelona fue muy baja, muy fría. De hecho, la prensa ha mostrado últimamente que mostraba que hace un año atrás estaba nevando y actualmente tenemos una ola de calor. Y es por una variable que yo no manejo. Los escenarios disruptivos escalables es pensar el entorno con variables que uno no controla. La pandemia hizo que este concepto, que es muy antiguo, ¿ya?, cobrara fuerza. Y la planificación estratégica es prepararnos para esto y poder responder. Quiero introducir con esto dos conceptos importantes hoy en día: VUCA y BANI. Son dos conceptos que reflejan y me permiten entender mejor cómo es el entorno. VUCA es un término que realmente está en boca de todos, porque dice que VUCA es entender y asimilar que el entorno se caracteriza por cuatro cosas: es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Pero eso funcionó hasta el 2020, hasta que llegó marzo y entramos en pandemia. VUCA todavía sigue existiendo. Quizás estamos volviendo a ese tipo de escenario. Pero este concepto es importante porque cuando uno planifica, debe decir, bueno, de este futuro deseado, de esto a lo que yo quiero ir para crecer, ¿ya? ¿Qué parte de ese futuro deseado va a ser volátil? Es decir, va a cambiar. Es incierto porque no tengo información y debería buscar más información. Es complejo porque hay cosas que debo resolver y no tengo todos los elementos. Y además es ambiguo, es decir, realmente no sé qué pasa ahí o no lo entiendo realmente, ¿ya? Por ejemplo, nos pasa con la legislación. Por ejemplo, la legislación la entendemos, pero muchas veces nos es ambigua o nos es compleja porque hay conceptos que no entendemos o no manejamos toda la realidad. Por ejemplo, Volkswagen me contaba continuamente, me decía, mira, nosotros manejamos la legislación. ¿Y por qué lo comento? Porque muchos de ustedes tienen empresas industriales con una fuerte legislación ambiental, sanitaria, energética, etcétera, o una serie de políticas territoriales, y uno a veces la conoce, pero va cambiando en el tiempo. Y ese cambio me produce ambigüedad, no sé cuándo va a cambiar, cambia por cosas que no manejo, etc. Pero a pesar de todo, este concepto VUCA, que ya me da me permite prepararme para planificar estratégicamente, aún así es predecible, o uno tiene cierto control. A partir del 2020, surge o emerge un concepto que ya se conocía en la planificación estratégica, que es el concepto BANI. BANI es un concepto que nos indica que el entorno es frágil, es ansioso, es no lineal e incomprensible. Y lo voy a poner de la siguiente manera. Quizás ya lo dije un poco con el ejemplo de mi viaje, pero lo voy a poner como nos pasó en la pandemia, y esto lo voy a decir porque me pasó con unos colegas de aquí de España, que yo me recuerdo, estaba en una reunión, en una videoconferencia, eran las 5 de la tarde de un viernes, y me dicen, Cristian, sí, mira, bueno, estamos en pandemia, recién se nos abrió un poco la movilidad, nos vamos a ir con mi familia al pueblo, vamos a salir de la ciudad y nos vamos al pueblo, y tenemos todo organizado. Y mi mujer, mi marido con los niños ya partieron, y bueno, mientras, a la hora que terminamos la reunión, nos vamos. Perfecto, todo planificado. Pero era buca, porque decían, sí, nos vamos a ir temprano,
porque luego las carreteras se pueden saturar, hay una cierta incerteza porque esto del COVID no sabemos qué va a pasar en la ciudad, preferimos irnos al pueblo, nos supera un poco la situación, ya es compleja, es ambigua, pero aquí viene lo Bani, aquí viene lo Bani. Primero, estaban nerviosos, o sea, su pensamiento tenía rasgos de ansiedad porque me decían, Cristian, terminemos pronto la reunión, tenemos que irnos. Y la ansiedad genera que uno se equivoque. No nos equivocamos en esa reunión, pero uno ya no piensa de la manera que uno esperaría. ¿Ya? Su familia le estaba mandando mensajes y le decía, oye, vente pronto, termina la reunión, etc. ¿Ya? Luego, todo era frágil y no lineal. ¿Por qué? Porque mientras estábamos en la reunión, perdón, mientras estábamos en la reunión, pasó algo. Hubo un pico de casos de COVID que detectó Sanidad y cerraron las carreteras, cerraron las comarcales. Y dicen, Cristian, ya no podemos irnos con mi familia, vamos a tener que quedar todo el fin de semana acá y mi familia por allá. Entonces, habían situaciones que no dependían de ni una variable de las que nosotros preveíamos y que escapan a nosotros, ¿ya? Y eso además era incomprensible, porque además dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué el gobierno, el Estado me cerró la carretera si tengo mi familia? Sí, porque ya hay variables que están fuera de nuestro control. Cuando uno planifica estratégicamente, siempre debe tener claro si mi análisis estratégico va a ser para un entorno VUCA o un entorno BANI. ¿Ya? En ambos casos no tengo respuesta, pero la forma en que lo voy a enfrentar es distinto. Por ejemplo, el análisis que hicimos para esta reunión fue VUCA, pero también estábamos preparados para BANI. Porque, bueno, en cierta medida. ¿Por qué? Porque después de esa reunión ya dijimos, oye, hagamos las reuniones más temprano, ¿ya? Igual nos pueden cambiar las cosas en cualquier segundo, ¿ya? Lo otro, duren 20 minutos la reunión o dure una hora, pues nos va a cambiar todo, ¿ya? Conversemos con la familia para dejar claro que puede ser que no nos veamos el fin de semana, quedemos aislados, preveamos algunos temas económicos, familiares, etc. Y lo que era externo a la empresa, a los temas comerciales o organizacionales que hablábamos en la reunión, se vieron de un momento a otro correlacionados con la vida familiar, que siempre ha estado relacionado, pero de repente la familia influía en nuestras reuniones de trabajo, etc. Y Bani es eso, ¿ya? Y yo les voy a poner un caso emblemático, quizás ustedes conocen otro, pero es una realidad que a mí me tocó mucho. Les comento un caso, por ejemplo, a fines del 2019, Chile ya sufrió una fuerte crisis y conmoción política, ya con una serie de protestas, situaciones muy violentas, marchas, etcétera, que coincidieron con otros eventos a nivel mundial. No tenía nada que ver con la pandemia. Y de la noche a la mañana, las empresas se enfrentaron con una situación muy curiosa, de que sus trabajadores decían, oye, no puedo ir a trabajar porque están incendiando el metro, las paradas de buses están siendo atacadas, entonces, o en mi barrio se han cerrado las calles con neumáticos, se están incendiando, no puedo ir a trabajar. Ojo, 2019, no hablábamos de teletrabajo, no hablábamos de pandemia, simplemente es, oye, no sé qué está pasando. Yo que tenía familiares que trabajaban y me decían, mira, a la salida del trabajo me he tenido que quedar en el trabajo porque ya no hay buses y son las 6 de la tarde, porque los buses decidieron no salir porque las calles están tomadas por protestas. Eso era un contexto Bani. O sea, tú no sabías si cuando tú estabas a punto de salir al trabajo, qué estaba pasando y tenías que tomar decisiones en ese segundo. Eso afectó mucho el desarrollo empresarial en Chile, pero les permitió aprender algo muy interesante. Planificar con estrategia. Ya, perdón, pero planificar con incerteza. Es decir, la planificación estratégica de las empresas introdujo como variable estratégica la incerteza. Es decir, vamos a planificar un montón de cosas porque mañana no sabemos lo que va a pasar. Es más, en la noche puede que ocurran cosas que cuando nos levantemos
tengamos que resolver en ese segundo y muy complejas, porque tampoco puedo obligar a mis trabajadores a venir a oficina porque hay marchas, hay protestas, etcétera, ni tampoco puedo garantizar que al final de la jornada se puedan ir a su casa. Entonces, nada lo puedo prever. Entonces, comenzó a gestionar en incerteza, ¿ya? Les voy a decir que en esa época, a fin del 2019, decirle a los trabajadores, teletrabaja, era impensable, ¿ya? La gente decía, no puedo trabajar. Además, cortaban la luz. Ese era otro. Tampoco era un tema de teletrabajar. Oye, porque, qué sé yo, incendiaron una central eléctrica, no tenemos energía eléctrica, no sabemos cuándo va a llegar la luz. Entonces, todas esas variables que uno más o menos controlaba estaban fuera de mi control. Y las empresas empezaron a planificar el 2020, porque esto ocurrió el 2019, y como estas protestas se extendieron en el tiempo, ¿ya? Pasaron del 2019 al 2020, porque es un proceso que les puedo decir hasta el día de hoy no se ha acabado, ya fue frenado por la pandemia. Las empresas dijeron, oye, a ver, revisemos las planificaciones estratégicas, ya no pueden ser buca, tienen que ser BANI. Y decidieron hacer planes estratégicos con incerteza incorporada, ¿ya? Bueno, ¿de qué sirvió ese ejercicio? Que fue muy difícil y no estaba muy bien comprendido, que cuando llegó la pandemia estaban mejor preparadas que el resto de muchas empresas en otros países o en el mismo Chile. Entonces comento eso porque si bien es un concepto, permite pensar ciertas cosas. Ahora, ¿por qué también es importante la estrategia? Por una razón muy simple. Y aquí pongo un ejemplo de un estudio que hizo el Tecnológico Massachusetts, ya con Deloitte, hace muchos años atrás, que le preguntó a muchos directivos de empresa que estaban involucrados en el proceso de transformación digital. Ojo, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes no lo están, o quizás sí, pero lo comento porque es muy importante la conclusión a la cual llegaron. Si bien esto se hizo hace unos años atrás, muchos, y lo destaco por eso, muchos de los encuestados no estaban haciendo transformación digital, pero la encuesta era válida. Y les preguntaron, oye, tú que estás en estos procesos de inversión de tecnología, ¿qué es más importante? Y la respuesta fue la estrategia, no la tecnología. Oye, que sí, estamos innovando en tecnología, estamos usando tecnologías emergentes, tenemos cosas muy potentes, ya que van a marcar el diferencial, por ejemplo, ahora con toda la inteligencia artificial. Pero ¿sabes qué? Al final del día, incluso con la cultura, lo más importante es la estrategia. Y este artículo, que inicialmente se veía muy débil, ya más que nada una encuesta hecha a nivel mundial para muchos directivos, resultó siendo relevante el día de hoy. Y la conclusión es esa, la estrategia es más importante que cualquier asunto tecnológico. ¿Y por qué es importante? Porque permite mirar al futuro. Ya aquí les he puesto una gráfica que tomé del mismo estudio, ya que si alguien lo desea se lo puedo enviar. Ya, mis datos están en la presentación que estoy exponiendo y que voy a compartir con los organizadores. Ahí les presento ya algunos resultados. Decían, mira, en un primer momento, cuando tú estás recién partiendo con la estrategia, con una nueva tecnología, o simplemente quieres crecer ya en tu negocio, aprovechando tu posicionamiento o la tecnología que tienes, ¿qué es lo más importante para ti a resolver? Y aquí ven, lo primero, 26% dice que me faltan estrategia o carezco de estrategia, o sea, necesito una estrategia. Y luego decían que cuando ya estaban avanzando es tener claras las prioridades. Como lo decían las personas que respondieron, tener una dirección y un objetivo. ¿Cuáles son mis prioridades? Vender más, crecer más, etcétera. ¿Ya? Y luego, el gran problema es tener muchas prioridades, que eso también es un problema, las estrategias. ¿Ya? Por ejemplo, les voy a dar un dato que muchos de mis clientes me dicen cuando yo empiezo a trabajar con ellos y yo les planteo una posición opuesta. Me dicen, Cristian, en mi empresa tenemos 10 valores estratégicos, 10. Otros me dicen 12. Los más conservadores, 7 valores. Luego tú revisas los objetivos estratégicos, 8. Estrategias, 7. Oye, yo les pregunto, oye, ¿y tú puedes gestionar todo eso? ¿Tantos valores? Y me dicen, sí, claro, me dicen. Y yo hago un ejercicio que yo invito a quienes me escuchan a hacerlo con sus trabajadores. Tomen la página web de su empresa, lean los valores y pregúntenle a sus trabajadores y a sus directivos
cómo ellos cumplen esos valores en el día a día. Estoy seguro que se llevarán sorpresas. Yo les puedo contar las sorpresas que yo me he encontrado. Empresas con 8 objetivos, o sea, con 8 valores. Le preguntamos a las personas, directivos y no directivos, oye, ¿cómo tú cumples estos valores en el día a día? Respuesta, bueno, la verdad no estoy pensando en los valores, tampoco estoy pensando en los objetivos en mi día a día. Sí, me los recuerdan cuando alguien dice algo o cuando hay que hacer un informe que te dicen, tiene que estar lo que haces alineado estratégicamente. Y ahí me miro la web y veo qué está pasando, ¿ya? Pero luego la pregunta es, oye, ¿pero cómo lo estás cumpliendo? Bueno, y me dicen algo así, ahora que me lo preguntaste, ahora que me lo preguntaste, mira, pensándolo bien, mira, de los 8 valores, pues un valor típico, ¿no? Que se repite. Ser innovador. Sí, creo que sí soy innovador en lo que hago, porque creo cosas nuevas todos los días. Ah, vale, vale. Y los otros, por ejemplo, calidad, diligencia, correctitud. Mira, calidad, sí, porque soy un profesional. Diligencia, sí, resolvemos las cosas, pero nos damos cuenta que las personas no están en el día a día pensando eso. ¿Y por qué comento esto? Porque cuando uno diseña estrategias, debe poner en la estrategia cosas que realmente se puedan hacer y la gente los pueda monitorear. Por ejemplo, no tener más de 3 o 4 valores muy claros, 2 o 3 estrategias máximo, o 1 o 2, 3 o 4 objetivos, cosas que las personas puedan monitorear. Uno de los motivos por los cuales las planificaciones estratégicas fracasan y las estrategias no se cumplen es porque son muy abultadas, ¿ya? Tienen muchas cosas. Y la gente dice, uff, tengo que calcular todos estos indicadores. A veces mejor un indicador bien claro, bien preciso y que muestre resultados. Pero bueno, con esto quería comentar por qué es importante pensar estratégicamente y por qué es importante hoy en día. Los mercados cambian, los escenarios cambian, la gente necesita tener claridad de por qué estamos haciendo las cosas o por qué yo soy relevante de esto en la empresa. Y ojo, y tampoco nos pongamos en ese esquema de yo estoy en esta empresa con un propósito. A mí me ha tocado trabajar con empresas donde la gente me ha dicho, mira, Cristian, yo estoy por el salario, ¿eh? Y aquí me pagan bien. O no me pagan tan bien, pero estoy cómodo, ¿ya? Yo estoy por un salario. Sí, obviamente empatizo con lo que se hace, está dentro de mi profesión, me gusta lo que hacemos, pero básicamente es por un salario. Cuando yo le pregunto, ¿cuál es tu propósito? Pues mira, tengo una hipoteca, tengo unos gastos y quiero darme una gran vacación viajando cuando tenga mi mes de vacaciones. Y por lo tanto necesito dinero, ¿ya? Para irme con mi familia, con mi pareja o irme solo, ¿ya? En otros casos, hay personas que te dicen, no, estoy por el medio ambiente, etcétera. La planificación estratégica debe tener también presente esos propósitos, que hoy en día, si uno lo pregunta y lo pregunta así con sinceridad y la gente nos responde con sinceridad, nos vamos a encontrar con estas cosas. Comúnmente cuando uno pregunta dice, no, yo estoy por el medio ambiente, estoy por la humanidad, etc. Pero todavía hay personas, incluso gente joven, que dice, oye, estoy ahorrando por mis vacaciones, o estoy ahorrando porque voy a renunciar en 6 meses más y me voy a tomar 2 meses de sabático con lo que haya ahorrado económicamente. Entonces, hay que setear muy bien eso. Y la estrategia también debe tener presente esos factores. Bien, dichas estas ideas que me permiten entender por qué yo necesito planificar, incluso si mi empresa está ya hoy en día constituida, ya, y en cuyo caso destaco que uno debe repensar la estrategia con esta nueva mirada, no me voy a detener en unas definiciones que tengo preparadas, pero así quedan en el apunte, que son muy importantes, pero yo ya las he ido mencionando, que es estrategia, planificación estratégica, emprender y emprendimiento emprendedor. Básicamente, una estrategia es entender a dónde quiero ir y cómo quiero yo complicar el mercado, hacerme diferente, que la competencia diga, wow, mi empresa está haciendo, esa otra empresa está haciendo algo que nosotros no pensamos. Nosotros no diseñamos estrategias para que la competencia diga, ah, qué bien lo que está haciendo esa empresa, ya lo haré yo, ¿ya? Eso es copiar, no me diferencié, etc. Yo estoy pensando una estrategia para eso. La planificación estratégica es
ese camino que yo voy a construir para llegar a esa situación que me va a diferenciar de la competencia. Y el plan es el documento. ¿Y por qué introduzco la palabra emprender y emprendimiento? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor están diciendo, uy, yo no soy emprendedor, soy empleado de una empresa o soy dueño de una empresa que ya tiene 10 años, 8 años, 3 años. Lo que pasa es que en estrategia, cada vez que uno inicia una estrategia, en cierta medida está emprendiendo, ¿ya? Estoy comenzando un camino distinto, ¿ya? Y por eso es importante tener esa actitud de voy a hacer cosas. Y aquí me quiero detener en esto. Planificamos estratégicamente para crecer porque es traer este futuro deseado, soñado o imaginado al presente para comenzar a diseñarlo y construirlo desde la hora. Pero muchas veces se planifica el futuro resolviendo cosas del pasado que están no resueltas o son respuesta al mercado. Si yo planifico pensando en esto, pues la competencia va a estar muy divertida conmigo, voy a decir, mira, siguen resolviendo lo que no han resuelto. Que sí, serán cosas importantes, pero eso es parte del día a día. El estratega piensa para crearle a la competencia situaciones inesperadas, ¿ya? Que la competencia diga, wow, esto no lo había pensado y ellos lo están haciendo. Y me va a costar hacer lo que ellos hacen. Eso es pensar estratégicamente. Bien, ¿cómo se planifica, cómo se construye este camino? Y para ello voy a partir con la ruta del planificador, partiendo con un modelo clásico y básico de la ruta del planificador. As is, roadmap y to be. Es decir, ¿cómo me encuentro ahora? As is. ¿Cómo llegar al futuro? ¿Cierto? To be. Y el camino, el roadmap. Yo les voy a proponer romper este esquema partiendo con el to be. O sea, es decir, todo lo que voy a hablar ahora es pensando algo nuevo, ¿ya? Es poco común. Comúnmente las planificaciones estratégicas que buscan construir esta estrategia parten del así, el cómo estoy. Pero si yo voy a construir algo nuevo, probablemente el cómo yo esté ahora, no es necesario analizarlo porque yo voy a hacer las cosas distintas ya. Por lo tanto, mi posición actual o lo que yo sé hacer, a lo mejor puede ser sea innecesario o se piense de otra manera. Bien, comencemos este camino y para ello les comparto esta imagen, que es una figura clásica de David Lee, que es cómo las estrategias evolucionan. Porque la estrategia no es algo estático, puede evolucionar en el tiempo. Cuidado, no estoy diciendo hagamos estrategias para mañana decir, ah, cambió el mercado, cambiemos todo. No, no. Como decía este militar que les presenté, hay que estar con pensamiento planificador. O sea, yo tengo un norte, tengo claro dónde llegar, pero sí, las condiciones pueden cambiar, pero ese norte ya sé cuál es. Ganar mercado, aumentar mis ventas y cosas muy cotidianas. Tener mejores vacaciones, aumentar mis utilidades, la distribución de la participación accionaria sea mejor. Hay muchas cosas. Yo tenía un cliente que era una empresa latinoamericana y me decía, mira, mi meta en 5 años es que con mi mujer, que somos socias, jubilarnos y que la empresa funcione sola. O sea, tu estrategia no es solamente crecer, es que además sea sostenible en el tiempo porque tú ya no quieres estar en la dirección de la empresa, sino que además quieres estar disfrutando tu vida con tu pareja y con tus hijos. Vale, pues perfecto, no pasa nada. Estoy hablando de una persona que no tenía más de 45 años, ¿eh? O sea, lo tenía clarísimo, pero su norte era ese. Nada más. A diferencia de a veces que uno se encuentra con una empresa que dice, no, no, yo en X años quiero crear una empresa, pero que luego quiero venderla, ¿ya? A unos inversionistas internacionales. Por lo tanto, eso es lo que quiero. O quiero ser el líder del mercado. ¿Y por qué comento eso? Porque este último caso que mencioné suele ser el más repetido. Pero también hay otras opciones. Que me compre una transnacional, que me den una participación accionaria y yo la traspaso, quiero ser un emprendedor serial, quiero que mi empresa crezca y llegar a ser el líder en España, en Europa, en Latinoamérica, en África, en Asia, etc. Siempre hay un norte muy claro. Bien, vayamos un poquito revisando estos pasos que hay que dar. En cualquier opción que uno siga, porque alguien me dirá, no, Cristian, quiero partir con el as is, ya no hay problema, ya esa es la ruta más convencional y tradicional, ya otros me dirán, me parece interesante partir con el to be, ya. Lo importante es que cuando uno esté haciendo la estrategia y esté construyendo la planificación estratégica, se cree un ambiente colaborativo
que invita a crear y ser flexible. Hay que escuchar todas las opiniones, nos gusten o no nos gusten, ¿ya? Sin perder la formalidad del proceso y además comunicando de manera efectiva y transparente lo que estamos haciendo y los avances que estamos consiguiendo. ¿Por qué? Uno de los motivos por los cuales las estrategias fracasan y los planes estratégicos van al cajón es porque la gente dice, mira, vino un consultor, trabajó con los jefes, hizo una planificación estratégica y a mí nadie me preguntó. Y yo sé cómo se hacen las cosas en la empresa. Hombre, está bien, pero no le preguntamos, oye, ¿cómo funciona lo que tú haces? O simplemente implicarlo, porque las personas cuando nos sentimos implicados, eh, participamos y opinamos, mejoramos, etc. Otra cosa es estar de acuerdo o no. Oye, puede haber una estrategia en la cual yo no esté de acuerdo, pero participé, opiné, se escuchó lo que yo dije, entendí por qué lo que yo dije no lo aceptaron y creo en la nueva estrategia, aunque no esté de acuerdo en algunas cosas, pero soy profesional y lo voy a hacer. Y eso le pasa a un trabajador cualquiera como a un directivo. Entonces, lo que está en verde es sumamente importante. Bien, hablemos del TUI. Aquí lo primero que hay que hablar es la perspectiva estratégica. Aquí voy a poner una cosa importante. La perspectiva estratégica es hacia dónde voy a ir, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Perdón, ¿ya? Es cómo yo veo el futuro y cómo me quiero proyectar. Aquí el pensamiento estratégico es clave, porque alguien dirá, uy, es que el futuro va a cambiar. Ah, los trabajadores que tengo no van a cambiar. A ver, la perspectiva estratégica es decir, oye, ¿hacia dónde quiero ir? Por ejemplo, en el caso que les mencioné, era la perspectiva estratégica de este matrimonio que quería ya jubilarse en 5 años más, o sea, antes de los 50 años, estar jubilados y vivir felices, sin preocuparse la empresa, sino que funcione muy bien, ¿ya? Su perspectiva estratégica era esa, era esa. Oye, quiero estar tranquilo con mis hijos, además sus hijos acababan de nacer, ¿ya? O sea, los iban a tener a los 5 años, querían tener esa vida, es cómo voy a mirar al futuro, ¿ya? ¿Con qué perspectiva voy a mirar al futuro? Ellos la miraban tenían una mirada de familia, de pareja, pero de empresa también, ¿ya? Eso es sumamente importante porque eso define todo, ¿ya? Yo sé que a lo mejor estoy rompiendo algún esquema, porque alguien dice, no, es que lo más importante es la misión de la empresa. Sí, está bien, pero a veces hay que entender qué dio lugar a la misión, porque la misión es para los que estamos dentro de la empresa, la perspectiva es para los que son propietarios de la empresa, ¿ya? Aquí es clave identificar los convencionalismos, es decir, qué cosas no van a cambiar. Por ejemplo, yo decía, somos pareja, ¿ya? Y tenemos unos hijos, ¿ya? Llamar a una pareja joven que era muy visionaria y muy exigente. Ese eran sus convencionalismos. O sea, cualquier estrategia tenía que ser muy exigente, ¿ya? Eso era importante. Y luego identificar las cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, somos una empresa familiar o somos 3 socios que somos amigos y los 3 queremos estar siempre en todas las decisiones. Algunos dirán, mira, no se puede, hay que abrirse a la opinión de otro, pero a lo mejor ese aspecto hay que trabajar. Luego hay que mirar al futuro, ajustándose a objetivos pasados del mercado, ¿ya? El mercado que no cambia, la legislación que te obliga, ¿ya? Permite tener alineado todo y abajo. La perspectiva estratégica te permite setear muy bien algo importante y que está viviéndose hoy en día, que las estrategias ya no se hacen a 5 años, son a menos años, pero la perspectiva hace que nunca se pierda el norte. Aquí les voy a poner un ejemplo bien curioso de una empresa latinoamericana que está bien destacada en este minuto, porque ellos introdujeron esta perspectiva estratégica en sus planes estratégicos. Y lo primero que hicieron fue preguntarse, porque ellos en pandemia entenderán que, perdonen si puedo herir alguna susceptibilidad, fue buen negocio los cementerios, ¿ya? Sí, tuvieron más clientes, ¿ya? Pero también se dieron cuenta que su personal estaba muy afectado emocionalmente, ¿ya? Hay que pensar que esta es una empresa que administra cementerios, ¿ya? Y mientras por un lado existe un cuerpo administrativo, un bloque administrativo, una cantidad de personas en el área administrativa, también había mucho personal en terreno. ¿Qué significa personal en terreno? Personal que está en los cementerios, eh, sepultando personas, son los que ven a los familiares cuando llegan, en pandemia no llegan a nadie, etc. Entonces su perspectiva estratégica fue, realmente todos somos importantes y los más importantes son los personal en terreno, porque ellos están ahí, ¿ya?
Pero la pandemia también me mostró algo, que también surgió competencia, y fuerte, ¿ya? Entonces, lo primero que dijeron, mira, vamos a hacer planificación estratégica a 2 años. Por lo tanto, todos los consultores de innovación, perdón, todos los consultores de planificación que llegaron a conversar con ellos, que llegan siempre con el discurso de hay que planificar a 5 años, a 10 años, le dijeron, para. Aquí vamos a hacerlo a 2 años. Es más, les puedo decir que están a 1 año, ¿eh? A 1 año. Plan estratégico a 2 años. Ya con eso plantearon una forma de trabajo, ¿ya? Muy clara y específica. Luego decidieron medirse anualmente cómo está su cultura y en particular su cultura de innovación. Anualmente, ¿ya? Nada de esas mediciones cada 2 o 3 años de clima, ambiente laboral, etc. ¿Ya? Cabe acotar que es una organización que tiene muy buen ambiente laboral, ¿ya? Ojo, muy afectado su personal en terreno emocionalmente por la pandemia, pues ellos veían la situación, ¿ya? Y en realidad ellos eran a veces los únicos que estaban ahí junto con los equipos de seguridad trabajando, ¿ya? En los cementerios, ¿ya? Y lo otro que apostaron es que el futuro es digital. Claro, un cementerio, el futuro es digital. A ver, ya seguramente estaremos pensando en una plataforma ERP, un CRM, ya, seguimiento digital de clientes. Sí, todas esas cosas las hicieron. Pero ellos empezaron a decir, ¿qué es un cementerio? Y como apostaron porque su perspectiva estratégica es que el futuro es digital, dijeron, miren, de ahora en adelante nosotros no vamos a ser una empresa que administra camposantos y servicios de camposanto. Nosotros somos centinelas de los recuerdos. ¿Cómo? Vamos a digitalizar los recuerdos de las personas. No solamente lo vamos a sepultar, ¿ya? Con todos los tipos de servicios que existen, sino que además a la familia le vamos a permitir tener recuerdos digitales, ¿ya? Y en este minuto están trabajando muy fuerte en una nueva alternativa de negocio, que es los camposantos digitales. No hablemos de virtualidad, no hablemos de metaverso, no hablemos ni una de esas cosas. Su perspectiva es distinta. ¿Cómo yo puedo garantizar el recuerdo? Sabiendo que su mercado, si le voy a hablar de metaverso, que pareciera ser lo primero que se viene en mente, porque esto me ha pasado en otras reuniones, es como, van a crear un metaverso donde vamos a poder tener los recuerdos de los familiares. Sí, pero ellos van a un mercado en el cual mucha gente no tiene acceso a esta tecnología. Entonces apostaron por eso. Pero apostaron por otra cosa interesante, que el presidente de esta empresa me dijo, mira, Cristian, cuando decidimos y lo conversamos con todo el personal, ¿ya? Que el futuro es digital, tuvimos que tomar algunas decisiones complejas. Y aquí quiero acotar algo. Cuando dijo lo discutimos con el personal, muchos de ustedes dirán, ¿cómo el presidente va a discutir temas con la persona cuya misión es en un cementerio subir y bajar ataúdes o incinerar cuerpos? ¿Cómo va el presidente con una persona que tiene una formación más operativa? ¿Ya? Por algo muy importante, que fue también parte de la perspectiva, todos se van a capacitar. Y les hicieron capacitación en temas que nos puede sonar curioso. Les enseñaron Scrum a todos los trabajadores, a todos, Scrum a todos los trabajadores. Más de 250 personas de todos los niveles jerárquicos haciendo el mismo curso, ¿ya? Entonces empezaron a hablar el mismo lenguaje. Cuando ese lenguaje estuvo unificado, pero todo esto tiene que ver con la perspectiva estratégica, ¿ya? Que lo que estoy diciendo parecen acciones, pero era esta mirada. El futuro es digital. Hacia allá vamos. Sí, pero nuestro negocio es físico. Sí, pero podemos hacerlo digital y podemos tener nuevos mercados. Entonces, ¿qué permitió esto? Algo súpermente simple. Él dijo, mira, me fui al equipo de ventas, a mi equipo comercial. Mi equipo comercial es bueno. Y empezamos a tecnificarnos. Y me encontré de la noche a la mañana que muchos de mis mejores vendedores no estaban usando los software, ni se estaban digitalizando tanto. Seguían con la libretita, pero eran buenos vendedores y los despedí. Y luego venían los gerentes o presidentes de otras empresas de la competencia y le decían, oye, qué sé yo, Juanito, me traje a tu mejor vendedor. Y él les decía, sí, pero te acabo de pasar un problema. ¿Por qué? Porque le pasó al mejor vendedor, pero que usa libretas, que no tiene esta mirada digital, ¿ya? Por lo tanto, él decía, mira, en 2 o 3 años, la competencia que se llevaba mejor vendedor se va a encontrar con que también va a tener que digitalizarse, ¿ya? Pero se va a encontrar con que su mejor vendedor sigue pensando
a la antigua. Ojo, anotar en libreta no es que no esté digital, es que su forma de gestionar la información es pensar en una libreta que está en un bolsillo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva estratégica es, vamos a pensar en equipo. Está bien, sigue usando tu libreta, pero compartamos información. Y comento este caso porque ellos lo primero que setearon antes de planificar fue cuál es mi perspectiva estratégica. Un ejercicio que muchas veces se olvida, ¿ya? Aquí les he puesto un ejemplo, que ya lo verán en la presentación, y luego viene algo sumamente importante. ¿Cuál es mi propuesta de valor? En el caso que les mencionaba, la propuesta de valor es, somos los custodios, los centinelas de los recuerdos. O sea, no somos administradores de cementerio, no somos quien te da el mejor servicio para que la familia esté tranquila cuando tenga un fallecimiento, un ser querido. No, somos custodios. Es decir, cambiaron toda la forma de comunicar su negocio y que pegó muy fuerte. La propuesta de valor es una frase muy simple, que la entiende la gente de manera muy sencilla, muy sencilla, y que cuando uno la escucha, uno dice, ¿sabes qué? Te compro el servicio. No sé cuánto vale, ya lo conversaremos, pero te lo compro. ¿Por qué? Porque con esa frase, soy el centinela de los recuerdos, ya no solamente me está vendiendo el que voy a dejar a mi familia en un terreno, ¿ya? Y ahí va a quedar y lo voy a visitar cada X tiempo y tú me vas a administrar que hayan unos árboles en el cementerio, todo eso, sino que me vas a hacer que toda esa experiencia sea distinta. Y si no puedo ir un día, me vas a dar a lo mejor un acceso digital o me vas a mandar una fotografía o le voy a decir cosas que hicieron ellos. El trabajador que está en terreno le va a mandar una foto a la familia eh, de la sepultura, decirle, mira, está bien cuidada. Pequeños detalles que no necesitan gran tecnología. Y la gente dice, bueno, eso me gusta. Y luego pregunta cuánto vale. Porque va a decir, eso no lo tiene el resto. ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando uno piensa estratégicamente hay que hacer cosas que el resto no las tenga. Y si me va a copiar, que le cueste, ¿ya? O que por lo menos yo sea el primero y cope el mercado, ¿ya? Entonces esto es importante tenerlo claro. La propuesta de valor. Bien, sigamos avanzando. Dentro de la propuesta de valor hay que identificar al cliente, ¿ya? Ellos dijeron, mi cliente es la familia, ¿ya? Y además es la persona que me va a estar pagando el tener el cuerpo de un familiar en un cementerio. Por lo tanto, debo preocuparme de la familia, estarla escuchando siempre, no solamente preocuparme cuando fallezca alguien, sino en todo momento. Y tampoco le voy a vender planes de fallecimiento, porque vender eso es lo más difícil que hay, vender un plan de fallecimiento, es como un seguro de vida. De hecho, es más complejo que un seguro de vida. Y lo otro, ¿cierto? Es que yo tengo clientes internos, ¿ya? Que son mis trabajadores, que además lo pasaron muy mal en la pandemia. Y debo encajar lo que quieren estas personas, lo que quieren estas personas, que es mi perfil de cliente, es decir, qué los motiva, cuáles son sus frustraciones, sus alegrías, debo identificar qué doy yo distinto, diferenciador, y hacer el encaje. Es decir, y ahí les pongo 4 preguntas que son muy útiles, ¿por qué me elegirían? O sea, ¿por qué me elegirías tú y no la competencia? En el caso que les mencionaba, oye, porque está bien, haces lo mismo que el resto, pero estás pensando lo distinto y eso me gusta, ¿ya? Hoy en día son una de las empresas que más ha crecido luego de la pandemia, ¿ya? Y además en la que se proyecta de manera más potente. Aquí les puse el ejemplo de Zoom, ¿ya? Que fue un caso, no me voy a detener en él porque el ejemplo que les di también ya refleja esta propuesta de valor. Bien, hablemos ahora del ADN estratégico, ¿ya? Ojo, es muy importante la perspectiva estratégica y la propuesta de valor. Con esas dos cosas muy claras, vamos a entrar en lo clásico de una estrategia, en lo clásico, que es identificar la visión, la misión, el mantra, los valores y principios y el enfoque de negocio. Vamos repasando cada uno de ellos brevemente, ¿ya? La visión es lo que quiero yo llegar a hacer en X años, ¿ya? O sea, en 5, 7 o en 2 años, ¿ya? Porque esto tiene que ver muy bien con el plazo de mi estrategia. Les dije, hoy día están a 2 años, a 1 año, ¿ya? Porque los mercados cambian muy rápido, ¿ya? Muy rápido. Es hacia dónde quiero llegar a ser. La misión es lo que me impulsa, ¿ya? Por ejemplo, si mi visión es
ser líder del mercado. Ojo, y lo voy a atar a la historia que les contaba de este matrimonio que quería jubilarse, o mejor dicho, disfrutar de los beneficios de la empresa. Si tu visión es, me quiero jubilar o vivir tranquilamente y despreocuparme de la empresa, pero seguir viviendo de las utilidades de mi empresa a los 5 años, mi visión será ser líder del mercado, ¿cierto? En un ser líder del mercado nacional o europeo o territorial en el futuro o en mi sector. Y mi misión es algo más concreto, ser el líder del 5% del mercado de X sector o con una cobertura o una utilidad de tanto por ciento en 3, 4 años. ¿Para qué? Para alcanzar esa perspectiva estratégica. ¿Vale? El mantra es lo que se debe recordar cada día, es lo que nos ayuda a recordar. Oye, por ejemplo, en la empresa esta de Camposanto era porque somos los centinelas de la gente, ¿ya? Eso. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se preguntan, y esto también lo he hecho yo en muchos servicios que ofrezco, oye, ¿cuál es la misión y la visión de la empresa? Y mucha gente, así, se mira, muchos de nosotros llevamos, ustedes saben, llevamos la tarjeta con nuestra identificación y atrás viene escrita la visión y la misión. Y o lo leen o lo recitan de memoria, pero cuando uno dice, oye, ¿cómo estás cumpliendo la visión y la misión cada día? Lo mismo que les preguntaba con los valores. Bueno, es que sí, vamos, somos líderes. Sí, pero de lo que tú estás haciendo hoy día, ¿en qué estás aportando el liderazgo? A diferenciarte de la competencia. Ah, es que usamos inteligencia artificial. Sí, pero la competencia está usando lo mismo. Y además tiene un servicio de inteligencia artificial que le está ofreciendo el mismo proveedor que contratamos nosotros. O sea, tan diferentes no somos. Ah, chuta, no sé lo que estamos haciendo. Entonces, el mantra es eso. Personas dicen, no, es que yo me estoy preocupando de que la gente pueda tener los recuerdos de sus familiares después de 10 años. Eso ya empieza a cambiar. El mantra es una frase, es un eslogan, es algo que se memoriza muy rápidamente. Los valores y principios es lo que te orienta. Lo vamos a hacer con correctitud, etc. Y como les decía, nunca ser muchos, porque pregúntense ustedes, ¿cómo estoy cumpliendo mis valores en mi empresa cada día? Y luego, mi enfoque de negocio. ¿En qué me voy a focalizar? ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los cementerios, nosotros, lamentablemente, nuestro enfoque de negocios es sepultar personas de la manera más digna para que su familia, que es mi cliente, ¿cierto? Se sienta tranquilo, cómodo, supera este momento difícil y pueda seguir teniendo servicios con nosotros. Ese es mi enfoque, ¿ya? Ese es mi enfoque, ¿ya? Obviamente siendo ecológicos, sostenibles, respetuosos, etc. Bien, aquí les presento una empresa. Esta es una empresa, no me voy a detener en ella porque lo he ido comentando a través del otro ejemplo. Esta es una empresa de depilación y bronceado que aquí les he puesto cuál es su visión, misión, mantra, valores y enfoque de negocio. ¿Por qué presento una empresa tan distinta? Porque si uno lo ve en una empresa distinta a uno, descubre por qué lo puedo hacer tan fácil en la mía. Preguntémonos. Yo sé que muchos de ustedes en sus empresas deben tener visión y misión, valores y objetivos. Pero ¿cuál es mi mantra realmente? Por ejemplo, Elon Musk, ¿ya? Su mantra es, y lo ponen siempre, es que cada día es como si fuera el primer día de la empresa. Sí, estamos partiendo como si estuviéramos de cero, con toda la energía y toda la fuerza y como si estuviéramos emprendiendo de cero. Que sí, ya llevamos 20 años, pero cada día es nuevo, es nuevo. Y ese es el mantra. Luego que hay una visión, que hay una misión, perfecto, perfecto. Pero luego la gente, cada día tenemos que acordarnos de esto. Cada día es un nuevo día. Quiero detenerme en el modelo de negocio, que esto es muy importante también cuando uno habla de estrategia. El modelo de negocio, yo sé que muchos de ustedes habrán visto cursos, a lo mejor se han certificado, etc. Pero en lo que me interesa a mí analizar desde el punto de vista estratégico es por qué hacemos modelo de negocio. Este es el Business Model Canvas o modelo Canvas de negocio. Es un clásico hoy en día. Es un modelo que me permite identificar los elementos clave en una organización para diseñar una nueva estrategia o fortalecer la actual, porque se puede usar de muchas maneras. Es una herramienta de trabajo, ¿ya? Que básicamente me permite identificar cuál es mi propuesta de valor, que ya la hablé, cuáles son mis clientes, ¿ya?
quiénes son los que me van a apoyar en mi trabajo, mis socios, mis aliados, cómo me voy a relacionar con mis clientes y a través de qué canales, y luego qué debo hacer y qué recursos voy a tener. Y paralelo a ello, cuáles son mis costos y cuáles son mis ingresos. Que esto es importante y sobre ello voy a incidir. Este es un ejercicio que se hace en muchas organizaciones, es una actividad muy participativa, todos participan, pero que se ve muy enriquecida cuando uno tiene claro la perspectiva y lo primero que hace es la propuesta de valor. Y existe este ambiente colaborativo donde estamos todos informados de lo que se está haciendo. Pero cuando uno entra en planificación estratégica, el modelo de negocio tiene un rol muy particular. Y aquí voy a poner un ejemplo de una empresa de energía europea que ellos se enfrentaron a este modelo de negocio. Y aquí yo sé que a lo mejor voy a romper algún mito, que ellos dijeron, vamos a entrar en un proceso de transformación digital para hacer un nuevo modelo de negocio. Y lo primero que pensaron fue que, como voy a usar tecnologías digitales, ese es mi nuevo modelo de negocio. Porque transformarme por usar cierta tecnología, que era un ERP, ellos contrataron SAP, ¿ya? El famoso ERP empresarial, esa va a ser mi transformación digital. Y ese va a ser mi nuevo modelo de negocio, completamente automatizado. Pero en el camino descubrieron algo, que para efectos de este caso yo ya lo presento separado. Ellos dijeron, mira, mejorar con tecnología es algo que se llama digitación. O sea, automatizo y lo hago mejor que antes porque tengo recursos digitales. Todo esto de SAP, sí, me va a hacer que las cosas las hagamos mejor, más eficiente. Muy bien, o sea, es excelente. Pero eso es digitalización, ¿ya? Perfecto. Podría yo estar hablando de SAP como inteligencia artificial, como multiversos, metaverso, perdón, reingeniería de proceso, una serie de cosas, ¿ya? Pero luego dijeron, mira, sí, conseguimos la transformación digital, pero por algo. Y aquí me voy a detener por qué es importante un modelo de negocio. Y ellos dijeron, descubrimos un nuevo modelo de negocio. Y fijaos acá, ellos tenían un business model Canvas original, que lo mejoraron con tecnología. Luego, gracias a SAP, automatizaron cosas, optimizaron, potenciaron, sí, cambió un poquito lo que hacían, pero seguían haciendo lo mismo, vender energía, porque eso es lo que ellos hacían, vender energía. Y luego sí, ya, bueno, vamos a ser más eficientes, vamos a abrir a nuevos mercados, pero sigue siendo el mismo negocio, que es vender energía. La tomo y la vendo, pum, perfecto. Pero descubrieron, gracias a la tecnificación, pero realmente después se dieron cuenta que incluso sin haber hecho la inversión en tecnología, lo podrían haber hecho igual, es que se dieron cuenta que ellos podían convertirse en consultores de sus clientes. ¿Por qué? Porque ellos a sus clientes en su modelo original le vendían la mejor energía y el mejor plan de energía según las características de sus clientes. Y eso que ellos sabían hacer muy bien, dijeron, ¿qué pasa si ahora eso, que es una tarea nuestra, lo ponemos como un servicio a nuestros clientes? Es decir, no solamente te vendo la energía, ¿ya? Y el mejor plan de energía, con las mejores condiciones, los mejores servicios, sino que te ayuda a administrar bien la energía, porque yo sé hacer eso. Y crearon una nueva empresa. Es decir, si bien a lo mejor no lo tenían pensado estratégicamente, yo ahora lo pongo como si fuera un caso de planificación estratégica. En el sentido de decir, mira, si voy a hacer una planificación estratégica, debo estar abierto a que a lo mejor voy a tener que crear un nuevo modelo de negocio que no tiene nada que ver con el original. Y esto es importante porque muchas veces nosotros hacemos estrategias que lo único que hacen es meter tecnología a mi modelo de negocio actual y decir, sí, es que ahora vamos a ser distintos porque estoy usando un ERP, estoy usando algoritmos de inteligencia artificial, pero la competencia va a ser lo mismo y si tiene dinero, quizás hasta lo va a hacer mejor. Pero crear un nuevo negocio a partir de mis capacidades, que es yo sé administrar bien la energía y ahora lo pongo a la venta a mis propios clientes, es decir, ni siquiera tengo que abrir un nuevo mercado, lo cual me abarata mucho todo, lo puedo hacer. Hoy día esto ya está operando porque esto ocurrió hace muchos años, pero quería comentar esto porque es sumamente relevante. Bien, ahí les pongo un poco el ejemplo, ¿ya? Les refuerzo un poco esta idea, ¿ya?
Digitalización fuese hacer todo mejor en menos tiempo, ¿ya? Todo mejor en menos tiempo, pero al hacerlo de esa manera, obviamente me permitió pensar cosas distintas, decir, oye, ¿por qué no vendemos estas capacidades? Si ya puedo hacer todo más rápido, pues hagamos que los propios trabajadores que ya hacen estas cosas y ahora lo pueden hacer más rápido, trabajen en otra área de negocio, en otra línea de negocio, que al final fue otra empresa, y creamos un nuevo negocio completamente nuevo, otro sector, otro mercado, etc. Bueno, pues ahí están y han sido bastante exitosos. Pero lo comento porque muchas veces, muchos de ustedes trabajan en tecnología, nosotros a veces pensamos que el diferencial nuestro está en lo tecnológico, cuando en realidad a veces está en las capacidades de mi gente, que sabemos manejar las cosas o pensar las cosas de una manera distinta, y eso lo podemos también poner a disposición de nuestros clientes como un nuevo servicio. Y eso es estrategia, ¿ya? Quiero detenerme ahora en el modelo de ingreso. Claro, todo esto puede sonar muy bonito, pero si no hay un modelo de ingreso, pues no pasa nada. Y se los comento de la siguiente manera. Quizás algunos de ustedes trabajan en una empresa automovilística, yo les mencioné que trabajamos con Volkswagen hace 1 y 2 años atrás. Yo decía, mira, nosotros podemos tener la mejor tecnología, ser súper responsables, pero si el cliente no lo compra, porque le falta dinero, le falta qué sé yo, presupuesto, etcétera, por más que le digamos que el coche va a ser ecológico, no lo va a comprar. ¿Ya? Es una cruda realidad. ¿Ya? Otra cosa es que la Unión Europea obligue o saque del mercado los coches a combustión y vamos a pasar al modelo eléctrico. Eso es distinto, pues está obligado el mercado. Pero si todavía el cliente puede decidir, se va a mirar el bolsillo. Entonces, tenemos que pensar cómo facilitar eso. Entonces me decían, mira, y eso lo analizamos nosotros y dijimos, mira, ¿cómo una persona decide para comprar algo? Primero, si lo puede pagar. Entonces, veamos planes, créditos, subvenciones, tecnologías que sean de alta calidad, pero más económicas, etc. Y tenemos que construir todo un modelo de ingreso para los diferentes clientes que yo voy a tener. No es lo mismo una empresa, no es lo mismo una empresa que va a comprar 50 camionetas que, por ejemplo, o 50 transformadores, que un cliente como yo que voy a comprar un automóvil y gano tal dinero y voy a ver si lo puedo pagar mensualmente, etc. Entonces, el modelo de ingreso es sumamente importante, ¿ya? En esta presentación no me voy a detener, pero voy a compartir rápidamente con ustedes diferentes modelos. Aquí es importante el apoyo de vuestro equipo financiero. Pueden pensar, oye, ¿cuáles hay? Hay diferentes modelos, la verdad que difieren, ¿ya? En empresas de energía se vende a volumen, a transacción, etcétera, pero hay que tenerlo súper claro, porque los modelos de negocio fracasan, aquí les he puesto algunos, ¿ya? Aquí hay otro tipo, ¿ya? Que es cuando uno se apoya en inversiones externas. Esto se usa mucho cuando, por ejemplo, mi plan estratégico depende de innovaciones y no quiero arriesgar mi capital, sino que busco inversores externos, ¿ya? Pero quiero comentar algo. Los modelos de negocio fracasan habitualmente porque el modelo de ingreso no fue pensado. Muchos de nosotros decimos, no, es que la idea es espectacular y vamos a tener miles de clientes comprándonos. No, no es así, no es así. Hace poco aquí en Barcelona, estaba en Tech Barcelona, y había una empresa que creció mucho, ¿ya? Que ellos, su negocio es muy sencillo, probablemente ustedes lo conozcan, lo que ellos venden es tiempo en hoteles, ¿ya? Esto venía un poco antes de la pandemia y ellos se dieron cuenta que en una ciudad como Barcelona, en general en muchas ciudades europeas y de España, mucha gente cuando viaja por congresos, y especialmente en una ciudad como Barcelona o Madrid, llegaba y en realidad quería descansar, ¿ya? Y a irse a un hotel, claro, te cobraban por el día, 200, 300 dólares, 50 euros, da igual, ¿ya? Le resultaba costoso, porque él venía por horas, pero quería descansar, y lo único que le quedaba era o irse al congreso o a la feria donde venía, o irse a una cafetería, ¿ya? Y esta empresa dijo, oye, ¿por qué no creo un ecosistema donde me voy a contactar con todos los hoteles y les voy a comprar tiempo y así arrendamos habitaciones de hotel con todos los servicios de hotel por horas? Y mira, qué curioso, ¿ya? Algo que parecía ser impensable ha resultado ser un tremendo negocio,
¿ya? Ellos todavía están en proceso de incubación, han crecido muchísimo, están ya con rondas de inversionistas, pero ¿qué descubrieron? Un negocio nuevo. Pero no habría funcionado si no hubiesen tenido un modelo de ingreso claro, ¿ya? Es decir, calcularon las comisiones para los hoteles, cuánto van a ganar ellos, cuánto del dinero en X tiempo va a ser de utilidad para ellos, etc. Y aquí hay una pregunta importante en el modelo de ingreso, y esto es válido para cualquier empresa que está planificando estratégicamente. ¿Cuánto quiero ganar yo con esta estrategia? Porque uno puede decir, quiero crecer en mercado un 10%. Vale, perfecto, sensacional. Pero ¿eso qué significa en tu bolsillo? Para un socio o un accionista es decir, mira, yo quiero que mis utilidades crezcan un 2%. Ya creció 10% el negocio, pero yo quiero un 2%. Los trabajadores, me gustaría que mi salario creciera en un 3%. Vale, perfecto, 3%. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la expectativa siempre es esa. Yo siempre recuerdo una historia me trae colación, porque también esto no solamente es económico. Una empresa de software, ¿ya? Que empezó el proceso de certificarse en términos de calidad, ¿ya? Y su gerente le dijo a todo el personal, nos vamos a certificar porque ahora vamos a tener la ISO no sé cuánto, la norma no sé cuánto, etcétera. Y todos los trabajadores, bien, o sea, sabían la importancia de certificarse, de tener una norma ISO. Estamos hablando de ingenieros en esa época, que se conocían perfectamente bien. Gente que no había que explicarle cosas, que estaba becada, hacía bien el trabajo. Y entendían perfectamente bien la importancia de certificarse. No había que hacer todo un espectáculo. Pero en el fondo ellos decían, ¿y qué ganamos con esto? Somos una empresa de software. Vale. Bueno, la cosa es que fue un fracaso la estrategia de certificarse. Y vino otro gerente y les dije, miren, ¿saben qué? Esto de la certificación no les voy a explicar, ustedes saben perfectamente por qué. Además, ustedes están leyendo estas cosas en redes sociales, indagan, son investigadores, o son buenos, saben perfectamente por qué es importante certificarse y por qué tenemos que certificarnos nosotros. Pero ¿saben lo que yo quiero conseguir? Es que quiero resolver un problema con la certificación. Que resulta que ahora, cada vez que desarrollamos nuestros proyectos de software, nos estamos quedando hasta tarde. Después de las 6 nos quedamos hasta las 8, 9, 10 de la noche, los viernes, sábado y domingo trabajamos, etc. Miren, yo me quiero, porque quiero que no trabajemos el fin de semana. Se imaginarán el nivel de éxito que tuvo esa estrategia. O sea, la perspectiva estratégica de esta persona, no te puedo pagar más, ¿ya? Pero quiero que tengamos un mejor ambiente laboral. ¿Y cómo te lo voy a dar? Dejando de trabajar el fin de semana en una empresa de software que en este minuto estamos trabajando los fines de semana. Y eso lo quiero hacer a través de una certificación de calidad. A los 6 meses estaban certificados todos y todos contentos. ¿Ya? Entonces, eso es sumamente importante, sumamente importante. Y fijaos bien, todo esto yo lo he explicado en el to be, en el quiero ser. ¿Ya? Ahora voy a repasar el ASIS, mi posición actual, el cómo estoy hoy en día. Aquí se hace una serie de ejercicios que ustedes podrán encontrar en la literatura en general, que es el análisis externo y el análisis interno. En el análisis externo, ¿ya? Uno analiza lo general y lo específico. Básicamente lo que uno investiga es cómo está el sector. Y para eso usa una herramienta que se llama las 5 fuerzas de Porter. A ver, uno va a usar las 5 fuerzas de Porter si mi estrategia va a seguir operando con los mismos competidores. Pero si le voy a complicar la vida a mis competidores, probablemente el análisis de Porter o va a ser innecesario o tengo que mirarlo distinto. Porque voy a decir, la amenaza de los nuevos competidores, eso dice Porter que analicemos. Sí, pero si yo los voy a amenazar, tengo que ver cómo van a reaccionar. El poder de negociación de los proveedores, es decir, cómo los proveedores me van a complicar la vida si ellos se asocian para hacerme algo. Pues nada, pues oye, ahora si lo voy a hacer distinto, a lo mejor ellos van a querer estar conmigo. Debo generar una estrategia para que se fidelicen conmigo. La amenaza a sustitutos. Bueno, pues si lo que voy a hacer es distinto, o el mensaje va a ser distinto, pues bien. Oye, voy a hacer autos ecológicos, pero con un precio accesible y planes de compra accesibles. Mis negocios son cementerios, pero voy a ayudar a que tú siempre tengas recuerdos. Y si alguna vez no puedes ir al cementerio, porque está lloviendo o que la pandemia te impide ir, voy a usar la tecnología digital para que veas cómo está tu mausoleo, dónde está tu familiar, etc.
Ah, vale, pues eso es distinto. Poder de negociación de los compradores. ¿Cómo el mercado se puede asociar? Bueno, si voy a hacer algo distinto, tengo que prepararme para que entiendan lo que voy a hacer nuevo. Si no, debo analizar cómo enfrentarlo. A nivel general también debo estudiar por qué, o sea, perdón, qué cosas me afectan y tengo poco control. Por ejemplo, factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿ya? ¿Qué cosas hay? Legislación, normativa, cambios económicos, crisis económica. Ahora estamos entre una recesión, esta inflación. ¿Qué significa eso? El cambio climático, si yo soy un agricultor o mi negocio depende, si tengo un negocio de ¿cómo se llama? De paneles solares, cómo influye el cambio climático. A lo mejor había pensado en tener toda una estrategia comercial en una zona donde hay más sol, pero ahora hay menos sol. ¿Qué tipo de tecnología debo tener? Etcétera. Cosas que escapan a mí, pero debo saber cómo operan. En el análisis interno es reconocerme un poco, saber muy bien cómo estoy yo. Y para ello se usa lo que se llama la cadena de valor, que es una identificación muy criteriosa y muy profunda de cómo yo hago las cosas. Se identifican dos grandes grupos de tareas o procesos, que se llaman las actividades primarias, que son las que realmente me dan valor. ¿Qué significa que me dan valor? Que me aumenta mi margen de utilidad, así de simple. Me permite aumentar mi margen de utilidad. El margen de utilidad se mide de dos maneras, ya sea, ya sea porque vendo más o porque retengo más a mis clientes y no se van a la competencia, es decir, siguen comprando mis servicios, aunque no sean nuevos, ¿ya? Y las actividades de soporte son todas las actividades que en el fondo ayudan a que las primarias existan. El foco debe estar en las primarias, ¿ya? Debe estar en las primarias. Las de soporte no son despreciables, pero uno podría incluso hasta tercerizarlas, ¿ya? Por ejemplo, como ha ocurrido con muchas empresas enológicas, ¿ya? Puedo hablar de La Rioja, como Australia, como Chile, que es mi país de referencia, ¿ya? En donde ha pasado lo mismo, ¿ya? Las empresas que producen vino, ¿ya? O el sector de la enología o de la producción de vino, ha visto que ellos deben investigar para sacar nuevos tipos de cepa, nuevos tipos de envasado, formas de transporte, y han tenido que investigar. Tenían dos opciones. O sea, dentro de su cadena de valor estaba el desarrollo tecnológico, que es investigación, ¿vale? Pero dijeron, a ver, lo hago yo, con lo cual me puede ser muy difícil, pero sé que está en mi cadena de valor, o le pido a la universidad. Y lo que han hecho todos es asociarse con universidades para investigar. Pero en la cadena de valor sigue existiendo. La diferencia es cómo lo articulo. Puede ser, me asocio con alguien externo o, por ejemplo, como me pasó también hace 2 semanas, estábamos en el sincrotrón ALBA aquí en Barcelona, ya fuera de Barcelona, y nos decían que hay empresas farmacéuticas, ¿ya? Que ellos contratan el sincrotrón ALBA, que es donde se hacen las pruebas de luminiscencia en muchos productos, para muchas cosas que se hacen, no me pregunten porque se hacen muchas cosas, y las empresas contratan este servicio, pero ellos se instalan, es decir, traen a su personal a hacer experimentos en un sitio muy caro, pero está en su cadena de valor la investigación. Y luego, abajo, en las actividades primarias, que son las relevantes, es donde uno se pregunta, a ver, ¿cómo yo garantizo que mi producto llegue al cliente? ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del Canva? Mis canales, mi forma de distribución, cómo mi modelo de ingreso voy a hacer que el cliente lo sepa y yo lo pueda dar, formas de pago, cómo va a ser el marketing y venta, ¿ya? O sea, todo lo que viene en el modelo de negocio, cómo yo hoy día lo tengo realmente estructurado. Y preguntarse, todo lo que definí en mi modelo de negocio, según la perspectiva, ¿lo tengo realmente hoy en día o no? ¿Ya? Y esto es sumamente importante porque uno descubre vacíos, cosas a reforzar, cosas a cambiar, etc. Y eso me lleva al famoso análisis FODA o DAFO, que es cuando yo uno lo externo con lo interno, identifico cuáles son mis fortalezas, es decir, qué es lo que yo hago bien y me identifica, mis debilidades, cosas que yo hago pero debo mejorar, las oportunidades, que es lo externo, o sea, qué oportunidades me da el mercado, que yo a lo mejor con mis fortalezas y debilidades ni siquiera sé qué va a pasar, y las amenazas, ¿ya? Y las amenazas, ¿ya? Es decir, qué cosas me amenazan en el mercado. Por ejemplo, si yo soy un fabricante de baterías tradicionales y ya viene en 5 años el mercado de los vehículos eléctricos que se van a necesitar baterías de bajo consumo,
inmediatamente esa normativa pasa a ser una amenaza, que debo enfrentarla, ¿ya? Según el equilibrio de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, yo defino lo que se llama mis estrategias, ¿ya? Estrategias que es combinar todas estas cosas y definir qué voy a hacer. Por ejemplo, oye, si la amenaza es muy fuerte, oye, invertir en producir nuevos tipos de batería son 100 millones de euros y no lo puedo hacer, pues mira, a lo mejor mi estrategia es cerrar la empresa, ¿ya? Y ver cómo salgo bien, o ver cómo me asocio con otra, pero no voy a poder producir en el plazo esperado este tipo de baterías, ¿ya? Eso me lleva a hablar de algo importante. ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? Es decir, ¿qué me hace realmente distinto? Porque todo lo anterior ha sido una reflexión, un pensamiento que se hace en las empresas, pero luego hay que concretarlo en algo. En realidad, todo esto que suena muy bonito, ¿en qué me va a diferenciar de cara al cliente? Porque el cliente siempre, de una u otra manera, se va a fijar que las cosas cumplan la ley y también, obviamente, el bolsillo, ¿ya? Y las ventajas competitivas son muy simples, ¿ya? Las ventajas competitivas, según Porter, hay otras, pero me voy a concentrar en las esenciales, son en coste, yo igual soy el más barato, porque estoy especializado en algo o porque me segmento, ¿ya? Me segmento, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Zoom, con cualquier otra plataforma, han hecho una guerra en costes, ¿ya? Porque a la larga lo que uno mira es cuál es el software o la plataforma que tiene el plan de pago, ¿ya? Más económico, ¿ya? Netflix, por ejemplo, que nació a través de mecanismos de suscripción, hoy día está peleando si sube o no el precio o no, porque cualquier otra plataforma puede ser más económica, ¿ya? Y nos pasa a nosotros que si Netflix nos sube mucho la tarifa, ya empezamos a mirar otra plataforma. Especialización, por ejemplo, las mismas plataformas, ¿ya? Hay plataformas especializadas en cine clásico, cine cultural, cine masivo como Netflix, etcétera, ¿ya? O especializado por sector. Hago paneles solares o, ¿cómo se llama? Sistemas eólicos, ¿ya? Para grandes empresas, medianas empresas, empresas domésticas, ¿ya? Y me especializo, o casas, domiciliarios. ¿Ya? Y segmentación es que yo ya voy a un segmento distinto, ya completamente distinto. Pero también está este caso que les mencionaba del parque, perdón, el administrador de cementerio, que ellos rompieron eso, porque rompieron, ellos decían incluso vamos a ser un poquito más caro que los otros, pero tampoco nos estamos especializando, ya estamos especializados, somos un sector especializado. Las empresas que estamos aquí somos especialistas. Y tampoco estamos segmentados porque es un mercado abierto, abierto. Nuestra ventaja competitiva está en el mensaje, ¿ya? Y en que tú vas a estar con nosotros toda la vida, ¿ya? O sea, vamos a ir, o sea, tu familia en cuanto nos contrata los servicios para sepultar a un familiar, queremos que luego sigas con nosotros, ¿ya? O sea, tú no eres el cliente, sino toda la familia es mi cliente. Entonces, es súper importante tener claro esa ventaja competitiva. Bueno, aquí aparecen los diferentes objetivos y acciones estratégicas, que es combinar fortalezas y debilidades con oportunidades y amenazas. Y uno aquí tiene que decir, bueno, esta oportunidad, ¿cómo se enfrenta con mis fortalezas y debilidades? Esta amenaza con mis fortalezas y debilidades, y voy definiendo estrategias. ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Debo cambiar algo? ¿No debo cambiar algo? ¿Ya? Entonces, esto es sumamente importante. Y siempre poner números, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque nos da un marco de referencia. ¿Que hay cosas difíciles? Sí, pero a veces es bueno tener estos marcos de referencia. También tener presente las obligaciones, es decir, todo negocio o actividad tiene normas y aspectos legales a cumplir, ¿ya? Y con eso quiero detenerme, si alguien tiene una pregunta me lo puede hacer, ¿ya? Eh, quiero nuevamente pasar a una actividad y quiero preguntarle a los presentes, ¿ya? Quiero preguntarle a los presentes, les voy a pedir que se conecten nuevamente a esta herramienta menti.com y usen este código. Y en base a lo que hemos hablado, por supuesto alguien me puede preguntar alguna cosa, ¿ya? Señalen cuál es, ¿cierto? El factor estratégico que ustedes, a partir de esta descripción que les he dado, sería el más importante si ustedes quieren iniciar un proceso de diseño estratégico o planificación estratégico para crecer. La visión es la misión,
conocer al cliente, que les puse ahí Empathy Map, que fue esta figura que les presenté, el mantra, que es este mensaje clarísimo, ya que nos recuerda todos los días por qué estamos en la empresa, como decía Elon Musk, cada día es como el primer día. El modelo de negocio, que ya me permite identificar lo necesario para crecer. El modelo de ingreso, que garantiza que el modelo de negocio lo compre la gente y mi propuesta de valor, aunque sea muy atractiva, llegue. La propuesta de valor en sí misma o mi ventaja competitiva. Por supuesto hay otros, pero me gustaría conocer, ¿cierto? ¿Cuál para ustedes es la más importante? Por favor, si se pueden conectar, www.menti.com y con el código que está ahí, que es 3237-9365. Bien, por favor respondan. Es un análisis que se hace en base a la relevancia estratégica que tiene y al impacto en el negocio, ¿ya? Sé que es una pregunta difícil, pero cuando uno tiene una empresa de menos de 10 años, por ejemplo, esto es sumamente importante porque muchos de ustedes a lo mejor van a querer hacer ustedes una planificación estratégica o van a buscar un consultor o se van a apoyar por Vicálvaro, ¿ya? Pero en algún momento va a decir, la estrategia tengo que hacerla eficiente, entonces quiero concentrar rápidamente en estos aspectos, ¿ya? Entonces es importante decir, mira, concentrémonos rápidamente en la visión, en el mantra, en el modelo de negocio, etc. Independiente de que, como yo les he explicado, hay un camino estratégico, hay unos pasos a dar, pero claro, también tenemos que ser pragmáticos, ¿ya? A veces no tenemos todo el tiempo para hacer un FODA, no tenemos todo el tiempo para un modelo de ingreso, entonces debo setear prioridades dentro de mi proceso de construcción de mi estrategia, ¿ya? Y por ello esta pregunta es importante porque me permite ver y ver también de parte de ustedes, ¿ya? Estos componentes estratégicos, qué tan relevantes son a nivel de estrategia y qué impacto van a tener en la estrategia. Bien, veo que más personas están respondiendo, ¿ya? Se va moviendo, va evolucionando. Voy a esperar un par de minutos más, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la puede formular. Bien. Igualmente, en la presentación final que voy a entregar a los organizadores, voy a poner estas pantallas ya en la misma diapositiva, tal como se está viendo ahora, pero ya con los resultados finales, para que vean qué han opinado ustedes. Voy a capturar la pantalla por el momento. Dame un segundo. Veamos qué ha pasado. Permítanme un segundo nada más. Bueno, los resultados reflejan la importancia. Ya, vamos a comentar un poco aquí los resultados. Recordemos que siempre hemos hablado que, como decíamos inicialmente, tiene que haber una dirección y un objetivo, ¿ya? Como lo dijimos en la primera encuesta. Ya hemos visto que esa dirección y objetivo debe canalizarse en una perspectiva, en una propuesta. Si ustedes me dicen, planifico para crecer porque voy a tener claro la dirección y el objetivo, ahora la cuestión es, ¿esa dirección para qué es? ¿Qué quieres ser tú en X años? ¿Cuánto quieres que tu salario crezca en X años? O como le pasaba a esta empresa de software, ¿ya quieres que en el futuro no trabajar el fin de semana? Pues clarísimo, para allá vamos, ¿ya? Cosas concretas, cosas que la gente pueda medir y sentir, ¿ya? Bien, voy a poner los resultados, déjenme ver si no ha cambiado en algo más. Permítanme un solo segundo, perfecto. Bien, veamos qué ha ocurrido. Aquí está. Bien, o sea, básicamente, miren, es interesante, ¿eh? La visión y la misión, según las respuestas recibidas, tiene impacto, ¿ya? Pero impacto menor a otros. Y el modelo de negocio también. Tiene relevancia estratégica, clarísimo, clarísimo, ¿ya?
no voy a discriminar si dentro de la relevancia estratégica la visión y la misión es más o menos importante que el modelo de negocio, pero sí son importantes, son relevantes. Claro, está muy bien porque en el fondo la visión y la misión son un recordatorio muy claro de hacia dónde vamos y lo tenemos pegado en muchos sitios dentro de la empresa, ¿ya? Nos lo recuerdan a diario, está en la web, en la información de la empresa, se lo decimos al cliente, nuestra visión y nuestra misión son estas, ¿ya? Pero también comento algo. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces la visión y la misión se repiten entre empresas? A veces pasa eso, ¿ya? Que son como iguales. Ser el líder en el mercado. Uf, si lo supieran cuántas veces he escuchado eso. Distinto cuando te dicen, quiero ser la mejor empresa proveedora de máquinas frigoríficas que tengan un bajo consumo en esto y en este mercado. Y ahí clarísimo, ¿eh? Ya no es el líder, sino ya sé por qué, ¿ya? Luego el modelo de negocio, claro, me dice cómo es el futuro y qué debo hacer. Luego empezamos a ver que el 2, conocer al cliente, tiene impactos altamente relevantes. Claro, me define estrategias, cómo me voy a relacionar con el cliente. Y luego se agrupan de manera muy parecida en el mismo nivel de relevancia, podemos decir, pero a nivel de impacto con cierta diferencia, el mantra, ¿sí? Porque el mantra es algo mucho más simple. Yo le puedo decir que formalmente los mantras, tanto directivos como colaboradores, son más recordados y son más claramente comprensibles de por qué uno está en una empresa, ¿ya? Que la visión y la misión, que muchas veces son muy largas. Yo he leído frases de visión y misión de 4, 5, 6 líneas. Una visión y una misión no debería tener más de 2 líneas. Es como, no debe ser más largo que un tweet, ¿ya? 140 o 240 caracteres, no debe ser más largo que eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que recordarlo. Y el mantra tiene que ser más conciso, ¿ya? Luego tenemos el 5 y el 7. El modelo de ingreso, sí, impacta en el negocio. Y luego la ventaja competitiva, ¿sí? ¿Por qué somos diferentes y cómo la gente le facilito que compre mi servicio? Y obviamente la propuesta de valor, ¿ya? O sea, hay una coherencia en esos elementos porque en el fondo son los grandes diferenciadores que impactan en el negocio y son relevantes. Cuando uno diseña estrategias, estas cosas debe decírselas a quienes ustedes les piden su asesoría. O ustedes mismos hagan este ejercicio. A ver, vamos a hacer un plan estratégico. Christian Stein nos presentó una serie de elementos, ¿ya? Que son todos estos, que son más de 7. Bien, si tenemos que hacerlo, a ver, ¿cuáles van a impactar en el negocio y cuáles van a ser más relevantes? Y a lo mejor cuando hagamos reuniones de trabajo para discutir estos temas, estemos focalizados en esto. Oye, vamos a hablar del mantra pensando en el impacto, no tanto en la relevancia estratégica, sino en el impacto. Vamos a trabajar el modelo de negocio porque es tremendamente relevante para el negocio, porque ahí me va a decir todo lo que hay que hacer y debemos hacer y no estamos haciendo, ¿ya? Pero no pensemos todavía en el impacto del negocio porque a lo mejor hay cosas que no tenemos, ¿ya? Entonces, este ejercicio, que es muy poco común en las organizaciones, espero que se vea el impacto que tiene para ustedes que están pensando en crecer, ¿cierto? Y desarrollarse. Ya el roadmap es mucho más sencillo. Acá el roadmap es identificar 4 cosas, ¿ya? Objetivos clarísimos con sus metas. Ya aquí les he puesto un ejemplo sumamente claro, ¿ya? Pero acuérdense siempre, si uno va a definir un índice, un KPI, un OKR, porque van a leer en la literatura muchas cosas, un cuadro de mando integral, etcétera, acuérdense, el indicador, la métrica, el índice, la fórmula, tiene que ser calculable, comprensible, y la gente que va a calcularla no tiene que decir, uff, de nuevo tengo que calcular esto. ¿Ya? Aunque sea fácil o sencillo, porque yo no estoy diciendo que sea sencillo o fácil la fórmula o la forma de calcular un índice o un indicador. Lo que estoy diciendo es que la gente esté dispuesto a hacerlo, porque hay indicadores que son complejos y puede tomar 2 días obtenerlo. Pero la gente decir, sí, yo sé que es importante este indicador y me va a tomar 2 días en hacerlo, pero sé que es importante y le voy a poner toda mi energía, ¿ya? No se creen esos indicadores que después de 6 meses la gente va a decir, nadie lo lee, nadie sabe para qué sirve, es un incordio, o además cuando voy a buscar datos, no están los datos. Hay que pensar todas las facilidades para que el indicador
me reporte información para saber si estoy alejándome o no de mi objetivo. Eso es sumamente importante. Y nunca se llenen de indicadores. Yo he visto organizaciones que dicen, oye, Cristian, acá nos toma una semana calcular 20 indicadores y dejamos de trabajar para calcular indicadores, porque nos van a auditar. O sea, dejaste de trabajar para el indicador. Sí, es importante para la auditoría. Sí, pero tienes que trabajar, producir, vender, etc. Entonces hay que pensar una cantidad de indicadores clave que reporte y que además su cálculo sea sencillo. Y aunque sea manual, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con que si es complejo o no complejo el calcularlo, ¿vale? Luego la cultura es sumamente importante, ¿ya? Yo les voy a poner un ejemplo. Ustedes deben escuchar mucho una frase muy repetida que es, la cultura se come la estrategia. Bueno, sí, se la come, ¿ya? Pero una estrategia cuando hemos participado todos, una estrategia en la cual me siento involucrado, aunque a lo mejor no estoy tan de acuerdo, pero entiendo por qué hacemos las cosas, por qué tomamos ciertas decisiones. La verdad que he logrado alinear la cultura a la estrategia, ¿ya? Y ahí les voy a poner un ejemplo también porque las culturas evolucionan. Les voy a poner un ejemplo. Esta es una medición que nosotros, aquí sí les comento, de mis servicios, de mi consultora. No estoy promocionando el servicio, quiero promocionar los resultados, porque hemos detectado un dato muy interesante. Esto es público, ¿ya? Se puede encontrar en muchos sitios. Nosotros analizamos si tu cultura es innovadora y creativa. ¿Por qué es importante tener una cultura creativa e innovadora? Porque hace que las estrategias sean realmente disruptivas, ¿ya? Lo que les decía inicialmente. Si tú tienes estrategas que están pensando en romper el mercado, obviamente te van a hacer una planificación estratégica alejada de esas estrategias que lo único que hacen es parchar lo que no hemos hecho, ¿ya? Sino realmente están pensando cosas nuevas. Por eso lo hacemos. Nosotros medimos 10 variables y les quiero aquí mostrar la cruda realidad, ¿ya? Eh, las variables no siempre se cumplen. ¿Y por qué lo digo? Porque uno a veces se desespera porque uno dice, es que mira, es que en mi cultura la gente no cambia. No se preocupen, hay gente que no va a cambiar y a veces por contrato no va a cambiar, no va a cambiar, ¿ya? Porque el contrato le impide cambiar, ¿ya? Y se lo hacemos tan clarito que dice, si tú te sales de lo que dice el contrato, vas a pagar una multa. Obvio que no va a cambiar, ¿ya? Entonces, no pensemos si la gente va a cambiar o no. Veamos cómo reacciona en el trabajo diario. Y aquí les muestro 10 variables, son diferentes, ¿ya? Y vemos que hay variables que cuesta. Estas son variables de innovación. ¿Ya? Por ejemplo, sí, hay una buena recepción, ¿ya? Los colores indican el nivel de incidencia. Trabajo desafiante, sí, la gente se siente desafiada en su trabajo, pero no tiene tiempo para innovar, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros también cuando creamos el roadmap, decimos que la gente tiene que cambiar, ¿ya? Y vamos a la variable tiempo. No, es que ahora la gente le vamos a hacer talleres de planificación estratégica. Pero resulta que la gente está metida todos los días en reuniones operativas. Entonces, no es que no quiera participar, es que no puedo darle tiempo o no tienen tiempo. O pasan otras cosas, como por ejemplo dicen, sí, o sea, yo quiero participar, quiero estar en reuniones, quiero opinar, me gusta, pero cuando estoy en esas reuniones, viene mi jefe o mis colaboradores y por WhatsApp me empiezan a decir, oye, pasa esto, ¿leíste el correo? Entonces, es una variable que debo pensarla. Entonces, en este caso, cuando uno se encuentra con una variable de tiempo que está baja, no debo pensar una estrategia en la cual a la gente le debo exigir más tiempo. Y aquí vuelvo al caso de la empresa de software. La empresa de software, esta que les mencionaba inicialmente que quería entrar en un proceso de certificación, había una parte que el gerente, que fue exitoso, no les contó, que iba a implicar más horas de trabajo. Tenían que reunirse para ver cómo certificarse, etc. O sea, había más trabajo que hacer. Si él le hubiese dicho eso, la gente le decía, oiga, estamos trabajando ya hoy en día, sábado y domingo. ¿De dónde quiere que saquemos tiempo para ver la nueva estrategia de calidad? Era un rechazo absoluto, un fracaso previsto. Nunca lo dijo. Pero él tenía claro que su variable de tiempo no la podía tocar. Entonces se lo trabajó distinto. Le dijo, con esto vamos a tener tiempo, porque lo que hoy día no tenemos es tiempo. Entonces nunca se concentró en el tiempo. Un planificador, un pensador estratégico, dice, a ver, ¿en cuáles variables yo puedo trabajar y en cuáles mejor me cuido? Y de manera complementaria, simplemente quiero indicar
que este estudio lo hemos hecho por 10 años, aquí les presento hasta el año 2008, tenemos estudios hasta el 2023, estas variables cambian, y cambian por diferentes cosas. Clima laboral, complejidad económica financiera del país, cómo se está comportando el sector, despidos, no despidos, etcétera, y van variando en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las empresas que se miden anualmente o hacen planificaciones anualmente, esto lo analizan anualmente también. Bien, ¿cuál es la reflexión final? Y con eso quiero ir terminando. Bueno, que pensar, diseñar, planificar estratégicamente y mirar el futuro es un trabajo en que hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo y en quienes te rodean. Y lo otro, tener esta visión pragmática, porque si bien les he presentado todo un camino muy metodológico y completo de cómo se debe hacer una planificación y un diseño estratégico, obviamente, cuando les pedí la última encuesta, a veces no tenemos tiempo para todo, ya sea por tiempo o por dinero, porque no puedo pagar todo lo que hay que hacer en una planificación, pero me concentro en aquellas que tengan mayor impacto y mayor relevancia. O sea, algunos elementos de la estrategia. Y luego, ¿cierto? No se olviden nunca que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que se puede imponer a la libertad a la mente. Por eso yo les dije desde el inicio, lo primero al momento de pensar en una estrategia es tener esta libertad para mirar el futuro, ¿ya? Pensando, acuérdense bien, en hacerle la vida difícil a la competencia, pero también pensar en cómo va a crecer mi capital, mi salario, mis acciones, mis beneficios en el tiempo. Yo siempre le preguntaba a mis estudiantes, ¿tú qué quieres ser, emprendedor o trabajador? Me decían una u otra cosa. Y le decía, bueno, ¿cuánto dinero quieres ganar en X tiempo en tu salario? Tanto. Pues esa es tu planificación estratégica, ¿ya? No quiero decir que el mundo es así de frío, ¿ya? Pero es que también con eso graficar una mirada distinta sobre la estrategia. Con eso les doy muchas gracias, agradezco el tiempo a los organizadores y dejo de compartir y dejo abierto una sesión de preguntas y respuestas que me parece que aquí tenemos algunas, bueno, gente que se ha presentado, ¿ya? Y si hay alguna pregunta, estoy dispuesto y gustoso de responder. Y gracias a los organizadores, Laurín y Patricia, que son con quienes me he coordinado para hacer esta charla. O que básicamente también fue un mini curso pragmático de estrategia y planificación estratégica y que espero les sea muy útil si lo hacen ustedes o contratan a alguien o se asisten por alguien. Muchísimas gracias, Cristian, por todo lo que nos has comentado. De verdad que es súper interesante y como dices, ha sido un mini curso, ¿no? Un paseo por todas las herramientas que un emprendedor y un empresario puede tener para replanificar su crecimiento. Estoy segura que muchos de nuestros asistentes tendrán dando vuelta ahí en la cabeza cómo planteárselo a partir de ahora y algunas dudas que surgirán. Creo que por el tiempo y la hora quizás no vaya a haber muchas preguntas. Y nuevamente te damos las gracias por tu tiempo, ha sido súper valioso. Y coincido contigo, justo era uno de mis puntos que iba a tratar, ¿no? De lo de la cultura se come a la estrategia, es algo que lo escuchamos muy recurrentemente. Pero para mí también la operativa se nos come a la estrategia, ¿no? Y sobre todo en empresas pequeñas que son dos, tres personas, dices, es que no tengo tiempo para Así desarrollar es. todo esto. Entonces, por dónde puedo abordar, ¿no? ¿Cuáles de estos sectores serían los que primero tengo que atender? Lo que comentas, ese mantra, cómo me relaciono con ese cliente potencial, qué es lo que realmente quiere o no quiere. A veces se nos pierde de vista esa estrategia porque el día a día nos come. Exacto, Y es lo que exacto. nos pasa, yo creo, a todos los emprendedores y sobre todo esto de pequeñas empresas que van creciendo quizás de manera muy acelerada y vas en la operativa Exacto, exacto, y no sabes por exacto, dónde tirar. exacto. Y quería complementar algo mientras te escuchaba. En esos estudios que mostré, le voy a Ujú. decir algo. La variable tiempo en 10 años siempre es la más baja en la historia. Ya. No os creáis que las empresas están ganando en tiempo. Están cambiando la forma de abordar lo que tú llamas Ujú. operativa, el tiempo. La gente no tiene tiempo. Y en pandemia, olvídense.
Ya fue el Ya. peor. Con teletrabajo trabajábamos 3 veces más. Y por Sí, otro lado te decían, no, es que hay que tener tiempo para innovar, hay que tener tiempo para pensar, hay que atender clientes, pero a ver, el día tiene 24 horas y yo tengo familia y también como, ¿ya? Y quiero también desconectarme, ¿ya? ya. Entonces, por eso lo presenté, porque cuando uno también construye este camino, piensa que todas estas variables la gente las va a resolver. No, tienes problemas. Por eso es importante también analizarlas. No hay tiempo, vale, entonces no toquemos el tiempo. Veamos Mm. cómo hacer algo para que el tiempo se maneje distinto. O no hablemos de tiempo, como lo decía el caso que yo les dije. Nunca les dijo vamos a tener que trabajar más para llegar a certificarnos. Les dijo, la meta es tan importante que aunque trabajemos más durante un corto plazo de tiempo, el éxito va a ser mejor. ¿Ya? Perfecto. Pues nada, no sé si hay alguna pregunta de alguno de los asistentes y si no, pues nuevamente muchísimas gracias por el tiempo A ustedes por la y en lo invitación. que puedas nos compartes la presentación para remitírsela a todos y que tengan allí ese tool de herramientas que les pueden servir el día de mañana para replanificar hacia dónde vamos, ¿no? Y dónde queremos estar. Sí, encantado, se los mando en breve. Vale, muchísimas gracias, Cristian. Adiós, Hasta adiós, hasta luego. luego. A los presentes, gracias. Patricia, Laurina, adiós.